Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bien. Bueno, muchas gracias por asistir hoy día a este foro donde vamos a analizar el estado de la reforma laboral y cómo se desenvuelve esta en el actual gobierno, pero también vamos a hacer el lanzamiento de la segunda edición del manual de aplicación de la reforma laboral para dirigentes sindicales, que muchas y muchos de ustedes ya estuvieron presentes en el lanzamiento de la primera edición. Este es un esfuerzo en conjunto del Departamento Nacional Sindical del Partido Socialista, de la Fundación Friedrich Ebert, del Instituto Igualdad y de la Presidencia del Senado. Así que queremos agradecer y partir con un fuerte aplauso para todas y todos quienes son miembros de estas entidades y permiten la actividad de hoy. La actividad se va a componer de una primera parte donde van a hacer la bienvenida los representantes de estos organismos y una segunda parte en que va a haber un foro de debate sobre la reforma laboral. Bueno, para comenzar queremos invitar a la testera, en primer lugar al presidente del Senado, don Carlos Montes. A Simón Repergen, representante de la Friedrich Ebert en Chile. Al senador Álvaro Elizalde, presidente del Partido Socialista de Chile. Y a Clarisa Hardy, presidenta del Instituto Igualdad. Asiento. Queremos agradecer la asistencia de exdiputados, exdiputadas, exautoridades, de dirigentes sindicales. No voy a mencionar uno por uno porque uno siempre se le puede quedar a alguien afuera, pero queremos agradecer con mucha sinceridad a todas y todos quienes están aquí en un momento que creemos importante discutir los temas sindicales del país. Para abrir esta actividad, entonces, le dejamos la palabra al presidente del Senado, don Carlos Montes. Bueno, muy buenas tardes, bienvenido a este local tan lleno de historia, de temas que se discutieron, de decisiones que se tomaron. Es un salón que refleja la historia de nuestra República. El último presidente que juró aquí fue Salvador Allende. El último que entró aquí y juró frente a todo Chile fue Salvador Allende. La verdad que a mí me da mucha alegría ver que hay tanto dirigente sindical. Yo pensé que iba a ser una sala más reducida de adentro, porque esto refleja que el mundo sindical está con ganas de jugar un rol distinto, un rol más político, en el sentido de incidir en el curso de lo que ocurre en el país. Cuestión que hace mucha falta, porque el tema del trabajo, por alguna razón, no tiene el lugar que debiera tener en la agenda nacional. Se habla poco del trabajo y de las condiciones del trabajo. Y eso tiene mucho que ver con la calidad de una sociedad, porque la calidad de una sociedad tiene mucho que ver con cómo trata al trabajo y a los trabajadores. Y aquí, cuando se habla del consumo, muchas opiniones, muchos temas. Cuando se habla del trabajo, poca discusión, poco espacio, y es muy fundamental activarse y ponerlo con toda la fuerza que debe tener. ¿Por qué esta importancia? Porque las condiciones de convivencia en los lugares de trabajo, del trato, las remuneraciones, tienen que ver con cuestiones fundamentales en nuestra sociedad. El tema de la desigualdad no es solo un tema abstracto y cultural, tiene que ver concretamente, en primer lugar, con el nivel de las remuneraciones en Chile, cómo se distribuye el producto.
Y tiene que ver con la desigualdad en vivienda. Vengo de un congreso de vivienda que había en el GAM ahora, con el tema de la salud, con el tema de la educación. La desigualdad tiene que ver con todo, pero tiene que ver especialmente con lo que ocurre en los lugares de trabajo, con lo que se paga, con las condiciones que se tratan a los trabajadores. El tema del sindicalismo es un tema bastante clave, especialmente para los progresistas, especialmente para los que quieren terminar con este modelo neoliberal, especialmente para los que quieren construir un país distinto. Entonces, yo me atrevo a decir de que este manual es bien importante. Yo mucho tiempo asesoré sindicatos y creo que el tema de saber cómo hacerlo y conocer las normas es muy importante. Pero creo que tenemos que ver cómo ponemos el tema en el debate nacional de otra manera. Esto tiene que ver con nuestros partidos, en primer lugar. Tiene que ver también con lo que se hace en la academia, con lo que se hace en muchos espacios. Yo por eso les doy la bienvenida, agradezco que estén todos ustedes acá, valoro mucho que haya tanto dirigente sindical y espero que esto también refleje el ánimo de jugar un rol mucho más destacado en la vida nacional, mucho más incidente en los procesos nacionales, particularmente en la reforma tributaria que tiene directa relación con lo que ocurre en la sociedad, con el tipo de sociedad en que estamos. Y espero que del mundo sindical surja este actor que Chile necesita y para ser un mejor país es fundamental construir. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. Para continuar con la bienvenida a esta actividad, queremos ofrecer la palabra a Simón Reperger, representante de la Friedrich Ebert en Chile. Vale, muchas gracias por la posibilidad de entregar un cordial bienvenido en nombre de la Fundación Friedrich Ebert a este lanzamiento de la segunda edición del Manual de la Reforma Laboral para Dirigentes Sindicales. Yo ya lo tengo en mis manos y a todos de ustedes y todas de ustedes van a recibir este manual en la puerta de la salida después del evento. Muchas gracias primero, me parece, al dueño de la casa, al dueño del local, a Carlos Montes, por abrir las puertas del ex Congreso para este evento y al Instituto Igualdad y al Partido Socialista por la iniciativa de concebir y preparar este manual. Para nosotros es un enorme gusto que asumamos a esta iniciativa y estamos seguros que será una contribución efectiva al movimiento sindical chileno. Y muchas gracias también a las y los panelistas por su presencia hoy, a la senadora Adriana Muñoz, a la diputada Jargel Geomans, a Eric Campos de la CUT, al Francisco Díaz, ex subsecretario del Trabajo, y al diputado Raúl Soto por su presencia y por ofrecer un intercambio hoy con nosotros. La Fundación Friedrich Ebert, cuyo mandato es fortalecer la democracia y la justicia social, tiene un fuerte compromiso de apoyo constante al mundo sindical y al mundo político progresista. Y esta segunda edición del manual que les queremos entregar hoy es una de muchas iniciativas para fortalecer las organizaciones sindicales en Chile, porque estamos convencidos que trabajo decente y diálogo social son pilares fundamentales de las sociedades democráticas y del desarrollo sostenible y equitativo. Y quiero primero también decir felicitaciones a la coordinadora y editora de este manual, a Alet Gay, por todo su trabajo, que también va a moderar el panel después. Y también felicitaciones a los autores, a Felipe Osandón, a Francisco Díaz, a Manuel Puchu y a Nicolás Godoy por su excelente trabajo de preparar este manual para nosotros. Este manual no es un catálogo de las bondades, ni tampoco es un texto crítico a la reforma laboral. Es una herramienta práctica para las y los dirigentes sindicales y quisimos apoyar que se conocen y que se familiarizan con la nueva normativa laboral y con los dictámenes emanados por la Dirección de Trabajo para su implementación y también quisimos entregar algunas ideas para sacar mayor provecho a estos cambios y también buscamos explicar aquellos aspectos de la reforma que se mostraban como potencialmente más conflictivos o con dificultades para su aplicación. La primera edición lanzábamos en enero de 2017
pocos meses antes de la implementación de la reforma laboral, y fue todo un éxito. Los sindicalistas de casi todas las regiones de Chile nos pidieron enviar los manuales y se agotaba nuestro stock muy rápido. Y todo esto nos incentivó para hacer esta segunda edición actualizada. Y esta segunda edición incorpora ya los dictámenes de la Dirección de Trabajo que apoyaron el proceso de implementación y tiene, como van a ver, un anexo que incluye dos de los aspectos que el actual gobierno está empezando a reinterpretar vía dictámenes de la Dirección de Trabajo. Primero, los grupos negociadores y segundo, la extensión pactada de beneficios. Y además, como van a ver, tiene también un capítulo nuevo que se refiere a los incentivos para conseguir la igualdad de género que incluye y que ofrece esta reforma laboral. La actividad de hoy, por eso el lanzamiento también queremos combinar con el panel de debate, nos ofrece un espacio para intercambiar con ustedes sobre los nuevos desafíos de la reforma laboral en Chile, porque actualmente, hoy en día, nos encontramos ante un escenario muy diferente a cuando lanzamos la primera edición en enero de 2017. El nuevo gobierno, ustedes saben, ya ha anunciado una serie de cambios a la reforma laboral y al Código del Trabajo en general que obligan al mundo progresista, al mundo sindical, de repensar la forma de enfrentar esta nueva etapa. Y para contamos hoy con un panel de debate de alto nivel, con presencia del mundo sindical y mundo político de todas las fuerzas progresistas del país. Y queremos aprovechar esta oportunidad de relanzamiento del manual para hablar de este nuevo contexto y nuevos desafíos laborales que se presentan en Chile y que indican una intención del nuevo gobierno de retrotraer los avances más importantes alcanzados. Y así también se suman que ya ha anunciado el Carlos Montes también en materia de la reforma tributaria, de las pensiones, entre otros nuevos desafíos. Por eso, muchas gracias por su presencia a todas y todos hoy y nos deseo un buen debate. Muchas gracias. Muchas gracias, Simón. Ahora ofrecemos la palabra al senador y presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde. Muy buenas tardes. Quisiera, por cierto, partir felicitando a la Fundación Eber, al Instituto de Igualdad y al Departamento Nacional Sindical del Partido Socialista por esta actividad. Por cierto, agradecer la presencia de los líderes sindicales que nos acompañan hoy, tanto del sector público como del sector privado. Tenemos un enorme desafío en Chile, que es el desafío de América Latina. Durante los años pasados, América Latina tuvo gobiernos progresistas que generaron condiciones para un crecimiento económico sostenido, vinculado en gran medida a lo que se llamó el boom de los commodities. Significó que nuestra región dejara de ser una región mayoritariamente pobre y se transformara en muchos de nuestros países en una región de ingresos medios. Hoy en el mundo la pobreza está radicada principalmente en África, aun cuando subsisten todavía en nuestro continente sectores importantes que viven bajo la línea de pobreza. Pero cambió América Latina. No obstante, un rasgo se mantuvo presente y es la profunda desigualdad de la riqueza. La desigualdad que en Chile se expresa de manera multifacética, no solo en la concentración de la riqueza, valga la redundancia, sino que también en la concentración del poder. No hay ningún elemento de la vida cotidiana de nuestro país en que esa desigualdad no se exprese de manera dramática. El centralismo exacerbado es un ejemplo. La discriminación de las mujeres es otro ejemplo. La discriminación de los pueblos indígenas, también de las minorías sexuales. La brecha salarial entre hombres y mujeres y la imposibilidad de los trabajadores de negociar colectivamente en condiciones para efectivamente mejorar sus condiciones laborales y sus remuneraciones. Y por tanto, el desafío central que tiene nuestra región y particularmente Chile consiste en enfrentar con decisión la desigualdad. En el mundo se habla de tres grandes herramientas para efectivamente construir sociedades con mayores grados de equidad. En primer lugar, el sistema tributario, un sistema de carácter progresivo en que los que ganan más contribuyen más para financiar el gasto social en favor de los sectores medios y los sectores populares. Por eso vemos con preocupación el proyecto que ha presentado el Gobierno, que atenta contra el carácter progresivo de la reforma recientemente aprobada. Hemos sido críticos ante ese proyecto,
porque le baja los impuestos a los que ganan más. Y además, la rebaja de impuestos no está compensada con aumentos de ingresos equivalentes que permitan generar o evitar un déficit fiscal para el mediano y largo plazo. Pero una gran herramienta, sin duda, es el sistema tributario y de ahí la importancia de contar con un sistema de carácter progresivo. La segunda gran herramienta es la educación. La educación como elemento de promoción social. Dotar del mayor número de herramientas y de las mejores herramientas a las nuevas generaciones, a nuestras niñas, niños, a los jóvenes, para progresar en el camino de la vida, no importando su origen social. Y la tercera gran herramienta es la negociación colectiva. Porque los países que tienen de las mejores distribuciones de la riqueza en el mundo son aquellos que precisamente han extendido la negociación colectiva a todas las áreas de la economía y entregan a los trabajadores instrumentos para poder negociar sus condiciones laborales y particularmente para mejorar sus remuneraciones. Esto permite que dentro de la empresa se distribuya de mejor manera la riqueza y extendida a todas las áreas de la economía por efecto derivado, en esos países se distribuye de mejor forma la riqueza. En Chile todavía nos falta mucho por avanzar. La reforma laboral representó un paso importante, sin lugar a dudas, pero lamentablemente fue cercenada por el Tribunal Constitucional, que declaró inconstitucional en un caso y parcialmente inconstitucional en otro, tanto la extensión de beneficios como la titularidad sindical. Y de ahí la importancia de tomar conciencia respecto de que Chile necesita una legislación laboral en forma que permita a los trabajadores contar con herramientas para mejorar sus remuneraciones. Este es un avance, se explica en gran medida en este manual, que además es muy pedagógico y muy didáctico, pero tenemos un enorme desafío por delante en esta materia. Más aún cuando es preocupante cómo se invisibiliza el mundo del trabajo, el mundo de los trabajadores. No sé si ustedes recuerdan ahora cuando se hacen los aportes de la Teletón, se dice empresa tanto junto a sus colaboradores. Yo una vez me pregunté, ¿quiénes son los colaboradores? Los colaboradores son los trabajadores, que ya no se presentan como tales. ¿Por qué? Porque los trabajadores tienen derechos que deben ser respetados por las empresas. Y por tanto, la eliminación del vocablo trabajador permite, en alguna medida, justificar abusos a los que cotidianamente son sometidos. De ahí la importancia de generar conciencia respecto al rol fundamental que tienen los trabajadores para el progreso económico y para el desarrollo de nuestro país. Y, por cierto, dotar a los trabajadores de herramientas para que el progreso de Chile golpee las puertas de sus hogares. Ese es el desafío fundamental que tenemos por delante. Sabemos de las dificultades con las cuales los dirigentes sindicales desarrollan su trabajo. Y por eso, junto con hacer un reconocimiento, hacemos un llamado a reforzar los esfuerzos, valga la redundancia, para que el tejido social que se estructura en torno a los sindicatos y a todas las organizaciones de trabajadores les permita contar con instrumentos para avanzar en la construcción de una sociedad con mayor justicia social. Ese es el principal desafío que tenemos por delante. Pero para eso también es imprescindible contar con una Constitución nacida en democracia, que supere el orden neoliberal que hoy día rige en nuestro país y de esa manera poder construir un Chile con mayor justicia para todas y todos. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. Ahora, para cerrar este primer panel, ofrecemos la palabra a la presidenta del Instituto de Igualdad, Clarisa Hardy. Muy buenas tardes a todas y todos. La verdad es que uno debiera felicitarse de una reunión como esta. Y lo digo porque siento un precedente de cómo debiéramos debatir la agenda pública de este país, la agenda política, con los distintos actores que deben construirla. Habitualmente son mundos separados, el sindicalismo, el mundo de los expertos y de los centros de estudios, el Congreso, la reflexión internacional, y me alegra ser parte de los que convocamos a este esfuerzo que yo creo que es el inicio. No es la culminación, es el inicio de un trayecto a hacer en estos próximos años en donde podamos juntar, no habrá
agenda de cambio en Chile si no sumamos fuerza social y política. Y esto implica todos los actores, y no solo todos los actores, sino mirando a los que nos acompañan, a las fuerzas progresistas. Aquí está convocando el Partido Socialista, el departamento sindical del PS, pero no podemos hacerlo solos. Acá tenemos que sumar a las distintas fuerzas que hoy nos acompañan. De modo que lo primero es sentir una felicitación por esta iniciativa y yo comprometo desde el Instituto Igualdad a que hagamos de esto el inicio de varios foros que convoque a estos mismos actores. El manual es un trabajo ya hecho. Yo quiero agradecer a nombre del Instituto Igualdad, entre otros de sus colaboradores, a Francisco Díaz, que hoy día está, no solo porque colaboró junto con otros a esta reedición del manual que ustedes conocieron, sino porque además de ser el subsecretario del Trabajo cuando esta reforma se impulsó, hoy día es el director del programa de estudios del Instituto y por lo tanto contamos con él de manera permanente. Pero este manual nos informa de un reto, nos está hablando de la legislación vigente cuando se nos está anunciando la contrarreforma. Por lo tanto, cuando estamos empezando a formar fuerza para llevar adelante una reforma que con todas sus luces mantenía algunos todavía deficiencias, resultan que hoy nos avisan, y eso es parte probablemente de lo que el foro que hoy día iniciamos, es cómo juntamos fuerzas para hacernos cargo no solo de que no hayan retrocesos, sino de que fortalezcamos una agenda laboral potente para el Chile de hoy y de mañana. Y yo voy a terminar haciendo un par de reflexiones muy generales acerca de los retos que desde el punto de vista del debate público tenemos y tienen ustedes sobre todo los representantes de los trabajadores. Es la voz organizada de los representantes y aquellos que después tienen que legislar los que van a tener que tomar el pandero en estas materias. Ha habido evidencia suficiente histórica, pero creo que nunca suficientemente considerada. Nos lo dijo el presidente del Senado al iniciar sus palabras. Uno se pregunta por qué razón la agenda laboral no adquiere la centralidad que requiere la sociedad chilena. Fíjense ustedes que de manera justa todo el debate de la desigualdad se concentró en la reforma educacional. Ese fue el fundamento de la reforma educacional. En mi opinión, de manera justa pero limitada. Estamos sobreexigiéndole a la educación lo que la educación sola no puede responder. Mejor ejemplo, las mujeres a mayor nivel de educación son las que tienen mayores discriminaciones en el mundo laboral. Ergo, mayor educación no es garantía de un trato justo en el mundo del trabajo. Hay, por lo tanto, dimensiones propias del mundo del trabajo que yo creo han sido subestimadas en el debate público. Creo que es un deber de los partidos, del Congreso, de los centros de estudio, pero sobre todo los dirigentes sindicales, volver a poner en el debate público, no solo de los trabajadores, sino de la sociedad, la relevancia de la centralidad del trabajo para hacer los cambios más dramáticos que Chile tiene. Un par de muestras y con eso termino. Acabamos de recibir los datos de la última CACEN. ¿Qué es lo que nos dice la última CACEN? A diferencia de las señales que da el gobierno. La pobreza no está asociada a la falta de trabajo. La pobreza está asociada a trabajadores precarizados con bajos ingresos. Y los dos grupos que más lo grafican son los jóvenes y las mujeres. Esa es una agenda que para nosotros es desafiante. La pobreza y la desigualdad en Chile está asociada al tipo de mercado laboral que tenemos, a las reglas laborales que tenemos y a una estructura en el mundo del trabajo al que no le hemos entrado. En materia de pobreza, aún y todo estamos mejorando, pero la desigualdad se ha mantenido inalterable durante 3 décadas. Y la desigualdad, y nos lo recordaba recién el senador Álvaro Elizalde,
que la reforma tributaria es uno de los mecanismos que puede redistribuir, ojo, que por lo tanto se nos puede aún agudizar más la desigualdad con la propuesta tributaria que quiere revisar la legislación tributaria que está hoy día en curso, pero hay otra dimensión importante a tener presente que debe ser central en el debate laboral de aquí en adelante, en mi opinión, en la agenda pública. Si uno mira la distribución del ingreso de las familias, gracias a los aportes del Estado, se mejora lo que de manera persistente es hoy día la base de la desigualdad. Y la base de la desigualdad está en la mala distribución de los ingresos de los trabajadores o del trabajo. El Estado compensa parcialmente, compensa porque vía impuestos puede transferir subsidios o con la gratuidad en la educación o la salud. Pero si no se compone lo que son la distribución de los ingresos del trabajo, nos va a seguir acompañando la desigualdad. Formamos parte de la OECD y resulta que tenemos que entre los que más ganan y los que menos ganan, la diferencia es de 39 veces. Esto es lo peor en la OECD. Tenemos un reto de distribución de los ingresos del trabajo que acompaña el debate laboral. Yo quería dar solamente estos datos para decir que de esa envergadura es la agenda que tienen ustedes por delante y del que estoy segura parte de eso será la discusión que tendremos en este foro. Por mi parte, comprometo que el Instituto Igualdad se ofrece para acompañar estas discusiones en todos los foros que eso sea necesario. Cuenten con nuestro apoyo. Muchas gracias. Muchas gracias, Clarisa. Ahora viene un segundo panel. Queremos invitar a que pasen adelante a Eric Campos, vicepresidente de la CUT. Lo recibimos con un fuerte aplauso. A la diputada Gael Yeomans, un fuerte aplauso también para Gael. A Francisco Díaz, ex subsecretario del Trabajo y director del área de estudios del Instituto de Igualdad. A la senadora Adriana Muñoz. Y el diputado Raúl Soto, que se va a integrar en cualquier momento. Quiero contarles que esta actividad está siendo transmitida vía streaming y va a quedar registrada en la web de TV Senado. Así que todos los compromisos que ustedes escuchen aquí van a quedar grabados y después los pueden revisar. Hemos convocado también a los parlamentarias para asistir a esta actividad. Comentarles que hemos recibido la felicitación, saludo a la actividad y excusa de la senadora Yarna Proboste, del senador Ricardo Lagos, del senador Felipe Arboe, del senador Rafael Proens y de los diputados Gabriel Boric, la diputada Paulina Núñez y la diputada Cristina Girardi y la diputada también Sofía Cid. Al terminar este segundo panel, que es el panel de debate, va a haber un cóctel a la salida y vamos a entregar un ejemplar para cada uno de ustedes de esta segunda edición del manual. Cóctel gentileza de la Fundación Friedrich Ebert. Bueno, sin más, yo ahora voy a dejar a Arlet, que como ustedes ven está poniendo el agua, pero también va a moderar el panel, muy comprometida siempre. Así que un aplauso para Arlet, de quien en gran parte depende también esta actividad. Arlet, por favor. Hola, muy buenas tardes. Bueno, primero quiero partir agradeciendo que hayan venido hoy día. Tenemos una extraordinaria convocatoria, muy buena, como la que tuvimos también en enero del 2017, cuando en el edificio del Banco Estado
llenamos el edificio y tuvimos que poner y poner y poner más sillas. Ahora estuvimos un poquito más precavidos, así que tenemos manuales suficientes, tenemos sillas suficientes, tenemos de todo para no andar haciendo cosas a última hora. Bueno, ya más o menos se ha ido comentando de qué se trata esta actividad. Nosotros lanzamos este primer manual, como decíamos, ya hace 1 año y 7 meses por ahí, 8 meses. Y tuvimos una altísima demanda. Mucha gente nos pidió que tuvimos que sacar una segunda impresión, en fin. Se distribuyó por todo Chile y varios conocidos amigos, dirigentes sindicales me comentaban que iban a sus negociaciones colectivas o a sus reuniones con la empresa con su manual en la mano e incluso provocó bastante interés por parte de la propia parte empresarial, digamos. O sea, estaban muy interesados y llegaron incluso requerimientos de ellos para pedirnos copias del manual. Entonces dijimos, bueno, hay que hacer una segunda edición cuando terminen de salir todos los dictámenes que daban cuenta de la aplicación, digamos, de la reforma durante el gobierno de la presidenta Bachelet, pero no terminaban de salir nunca, entonces había que darle un corte a esto en algún minuto y decidimos que íbamos a terminar el gobierno de la presidenta y con eso íbamos a marcar el corte del cierre de esta nueva publicación. Y también alcanzamos a incorporar los reglamentos, ¿no es cierto?, de los tribunales arbitrales, del Fondo de Formación Sindical y del Consejo Superior Laboral, que van en un capítulo hacia el final del manual. Y en esta nueva edición, además, reformulamos un capítulo que teníamos para los cambios que tenían que hacer los sindicatos a sus estatutos. Lo transformamos en un capítulo de incentivos para conseguir la igualdad de género que vienen en la propia reforma laboral. Aquí voy a aprovechar de pasar un dato económico. En marzo de este año, la Fundación también, junto con la CUT, con la Vicepresidencia de la Mujer, lanzamos un manual de promoción de la equidad de género en la negociación colectiva, que es un complemento de este manual de alguna manera, que apunta específicamente a ese aspecto que venía en la reforma. Y como el tiempo avanza y las cosas siguen sucediendo, cuando ya estábamos a punto de fijar la fecha para hacer este evento, nos dimos cuenta que ya habían cambios importantes que estaban ocurriendo debido a los nuevos dictámenes que sacó la nueva Autoridad del Trabajo y decidimos hacer un anexo que lo van a encontrar en este formato, en el manual cuando se los entreguemos al final de la actividad, que incorpora esencialmente 2 de los cambios más relevantes que ha hecho en la interpretación y en la doctrina la Dirección del Trabajo en este periodo. Bueno, eso solamente para introducir los contenidos del manual. Ahora quiero agradecer a mis compañeros de panel y compañeras de panel. Nos hemos preocupado de que sean ambos paneles paritarios. ¿Sí? Así que no los voy a volver a nombrar porque ya los nombró el Nico. La discusión de hoy día nosotros quisimos centrarla esencialmente en 3 ejes. Entonces, les voy a mostrar muy rápido cuáles serían un poco estas 3 materias. Un primer aspecto que podríamos conversar con los expositores es evaluar el primer año y medio de vigencia de esta reforma laboral. Hay ya un primer informe del Consejo Superior Laboral que está circulando desde abril o mayo, no recuerdo bien, que tiene algunas cifras que parecen interesantes, aun cuando la mayoría de la gente ha dicho que hay que esperar un tiempo más para ver los reales efectos. Pero podríamos hacer eso, un ejercicio de evaluar un poco este primer año y medio de vigencia. Luego, que es un poco lo que tratamos de hacer con este panel, con el título que pusimos, hablar del cambio de doctrina que hizo la Dirección del Trabajo en este gobierno, esta suerte de legislación vía dictámenes, como muy dice bien la Patricia Silva, que lo hemos conversado en algunas oportunidades, donde hay varios dictámenes que son clave, ¿no es cierto?, en este cambio que está de dirección que está haciendo este organismo público. Y por último, los anuncios de esta suerte de contrarreforma laboral que está haciendo el gobierno, tanto para atacar aspectos claves de lo que se logró avanzar con la reforma laboral en el gobierno pasado, pero también con algunos elementos adicionales que apuntan a otros aspectos del Código Laboral, el tema del Estatuto Laboral de Jóvenes, el teletrabajo, también algunos anuncios que se han hecho al cambio al sistema de indemnizaciones por años de servicio, en fin. Material tenemos de sobra, yo creo que tiempo es lo que nos va a faltar, así que yo no me voy a extender más y le voy a dar la palabra a don Francisco Díaz. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos y a todas. De verdad un gusto
ponerse acá y ver tantas caras de tantos amigos y amigas que trabajamos harto tiempo juntos, así que un gusto estar acá. Y quiero primero, bien breve, felicitar al equipo de redactores de este manual, encabezado por Arlet y al equipo. A mí me tocó muy al final actualizar un par de cosas, pero la gran labor fue la que se hizo inicialmente y me consta que el manual es utilizado y recibido en muchas negociaciones colectivas y sindicatos de todo Chile. Así que felicitaciones por ello. Y también felicitar y saludar el Instituto de Igualdad tiene un área laboral, donde hay un grupo de expertos, estaba la Pati Silva, y bueno, está parte del equipo aquí también, a disposición para hacer no solo estudios, sino que acompañamientos. Tuvo ahí un rol también en lo que fue la discusión del Estatuto Laboral Juvenil en el Congreso. Así que un saludo a todos y gracias por estar acá. Bien brevemente, yo creo que es bien importante lo que tanto Carlos Montes como Álvaro Elizalde hablaron al pasar. Esta permanente entre tentación y obsesión por invisibilizar el mundo del trabajo es algo con lo que tenemos que lidiar y combatir con fuerza. La OIT tiene en su centenario, que se celebra el próximo año, el tema es el futuro del trabajo. Y una de sus conclusiones bien, ¿no es cierto?, importantes que se van a discutir es precisamente cómo bajo pretexto de las nuevas condiciones laborales, la tecnologización, la robotización, las nuevas formas de trabajo, etcétera, uno de los graves problemas que está ocurriendo es invisibilizar aquel trabajo y hacerlo pasar como colaborador, como socio, como high-tech, etcétera, pero a la larga igual estamos viendo personas, ¿no es cierto?, seres humanos que trabajan 8, 9, 10 horas al día haciendo una función con órdenes bajo salario y que por esta nueva vía se les invisibiliza. Entonces la labor de no invisibilizar estos temas es con la creo que tenemos que irnos de esta actividad. Porque cuando uno no invisibiliza las cosas, hay consecuencias positivas. Y yo siempre digo, más allá de las 36 leyes que nos tocó, laborales que nos tocó aprobar con la presidenta Bachelet, donde la senadora fue bien importante desde la Comisión de Trabajo del Senado, 36 leyes que dignificaron a distintos tipos de trabajadores en distintos temas. Entre paréntesis, a esta altura, senadora, de nuestro gobierno teníamos aprobadas 14 leyes, incluyendo la ley de los portuarios, la trabajadora de casa particular, la ley de multirut, la ley que subió los beneficios del seguro de cesantía. A esta altura, octubre del primer año, 14 leyes, incluyendo el salario mínimo aprobado con acuerdo de los trabajadores y en el tiempo que correspondía. Este gobierno no ha aprobado ninguna ley laboral todavía, ninguna. O sea, ni siquiera un feriado, nada, ninguna ley laboral. Entonces uno dice, claro, hay tentación de invisibilizar. Y cuando uno visibiliza, ocurre lo que ocurrió. Entre el 2014 y el 2018, la tasa de sindicalización sufrió un quiebre de tendencia positivo y subió entre 14 o 15, según como lo midamos, a 20, 21, según como se mida. Es decir, porque hablamos de trabajo permanentemente, con deficiencias, con pifias, con todo lo que ustedes quieran, pero hablamos de trabajo mucho y la presidenta Bachelet nos instruyó a hablar de trabajo mucho y legislar mucho. Bueno, eso hace que la gente evidentemente pierda miedo y que hubiere una tendencia positiva en la sindicalización. La reforma probablemente yo no soy el más indicado para evaluarlo, acá hay 3 expertos que pueden hacerlo, evidentemente yo soy muy cercano a ella. Constatar la importancia de lo que estamos haciendo acá. La reforma tuvo un tema que no fue desde el inicio, no abordó la renegociación colectiva en el sector público, que requería reformas constitucionales de altísimo quórum, etcétera. No, se limitó a la negociación colectiva en el sector privado. La reforma tuvo otro déficit inicial y nosotros como socialistas siempre lo advertimos y reconocimos y acatamos cuál era la decisión. La reforma no abordó el tema de la negociación ramal, indispensable y necesaria para un adecuado esquema de negociación colectiva en el país, pero después el tiempo nos dio lamentablemente la razón cuando el Tribunal Constitucional señala que aquella negociación colectiva ramal es contraria a lo que actualmente señala la Constitución.
Moraleja, evidentemente hay que ponerle mucha fuerza a reformar, cambiar la Constitución, especialmente en aquel sentido. Y la reforma entonces se concentró en negociación colectiva en el sector privado dentro de los márgenes de la empresa. Así fue. Que me miraba con cara inquisidora. Salvador, por favor, un aplauso, hijo de nuestra querida Gwendolyn Silva, que desde la Dirección del Trabajo siempre nos ayudó mucho, yo sé que a todos ustedes también. Entonces la reforma se abocó a aquello y dentro de aquello entregó nuevas herramientas que yo creo que la gracia es que el manual las recoge muy bien y plantea la manera de cómo utilizar esas nuevas herramientas, cómo utilizar el derecho a información, cómo utilizar los nuevos mecanismos de representación femenina, representación de género en los directorios, cómo utilizar, por ejemplo, los temas de ampliar las materias de negociación, entre otras, en temas de género, cómo utilizar el tema del reemplazo en huelga, el tema de la extensión de beneficios, etcétera, etcétera. Entonces, es un texto que recomiendo. Me concentro en la segunda parte. ¿Qué es lo que hemos visto hasta ahora en materia de cambios en lo que ha sido la doctrina, especialmente de la Dirección del Trabajo y eventuales cambios legislativos que pudiere proponer el gobierno? Y permítanme bien brevemente, no sé cuántos minutos tenía uno, pero lo que sea. Estaba leyendo a un ex ministro del Trabajo del gobierno de Bill Clinton, un señor muy progresista en Estados Unidos, Robert Reich, que ha reflexionado mucho acerca de cómo él dice la economía de mercado es buena, él es un tipo que cree en la economía de mercado, pero es buena cuando funciona para todos y no para unos pocos. Y entonces señala las 4 estrategias que utiliza el gran capital para ir atenuando o morigerando reformas que han aprobado gobiernos anteriores. Entonces dice, la primera estrategia es cambiar las leyes, tratar de conseguir mayorías para cambiar leyes. La segunda estrategia, porque eso muchas veces no lo consiguen, es la vía administrativa. Por la vía de los decretos y los reglamentos, las órdenes ejecutivas, como se llaman en Estados Unidos, ir cambiando o torciendo el destino de las leyes que se aprobaron inicialmente en el Parlamento democráticamente elegido. La tercera estrategia, señala este exministro, es quitarle presupuesto. Y pone el ejemplo en Estados Unidos de las, por ejemplo, agencias regulatorias del trabajo y de medio ambiente. O sea, cuando no puedo cambiar la ley porque no tengo mayoría, no puedo hacer un decreto porque los decretos, ¿no es cierto?, están igualmente constreñidos de acuerdo al marco legal que se entrega, ¿qué es lo que hacen? Le quitan presupuesto. A mí me gustaría ver, por ejemplo, cuál es el aumento presupuestario para los fiscalizadores de la Dirección del Trabajo este año. No lo sabemos. Nosotros fuimos aumentando poco a poco, año a año, por ejemplo, presupuestos para ir contratando mayor fiscalizador en la dirección. Vamos a ver cómo viene ahora. Vamos a ver si es que por la vía de no darle presupuestos a las agencias fiscalizadoras o que tienen que aplicar la legislación, se van morigerando los efectos de la legislación adoptada. Y la cuarta vía que señala esta autora, identifica, es las Cortes Constitucionales. Cuando ya no puedo hacer nada de lo anterior, ¿qué es lo que hago? En las Cortes Constitucionales, donde me esfuerzo por tener mayoría, en esas Cortes tuerzo el sentido o derechamente lo que es el alcance de la legislación adoptada. Y por eso en Estados Unidos hoy día hay una guerra mundial por cómo nombrar al nuevo juez de la Corte Suprema, que es quien da la mayoría a la Corte Constitucional, que es la Corte Suprema en ese país. Y por eso en Chile el Tribunal Constitucional es tan relevante también. El gobierno, el legislativo aprobó democráticamente la legislación del CERNAC y el Tribunal Constitucional la fileteó completa. Y así pasó con la objeción de conciencia institucional en el tema del aborto 3 causales, y así puede ir pasando también con temas laborales. Entonces, bajo esa estrategia vemos que se cumple completamente lo que en Chile puede ir pasando. En materia laboral ya ha habido algunos dictámenes que a nuestro juicio fuerzan lo que es la interpretación literal y el espíritu de la legislación adoptada en materia laboral. Y permítanme mencionarles 2. En grupos negociadores, uno de los grandes avances de la legislación era, lo sabíamos, la titularidad sindical, es decir, prohibir la existencia de grupos negociadores allí donde hubiere sindicato. Sabemos que el Tribunal Constitucional, en una interpretación en extremo liberal, puso por sobre el derecho fundamental de la sindicalización
el derecho de asociación o libertad de asociarse con quien yo quiera. Y dijo, no, perdónennos, pero los trabajadores tienen el derecho a asociarse con quien quieran. Si no es un sindicato, será un grupo y usted tiene que reconocer ese derecho. A pesar de que Chile tiene convenios suscritos con la OIT, como el 135, que establece claramente, y por tanto son parte de nuestro derecho interno, que se puede, que es posible establecer preeminencias en favor del sindicato por sobre cualquier otro tipo de organización de trabajadores. ¿Por qué? Porque la sindicalización es también un derecho fundamental como parte integrante de la libertad sindical. Bueno, entonces el Tribunal Constitucional, en una interpretación a nuestro juicio muy errada, elimina la prohibición de grupos negociadores. Elimina la prohibición. ¿Cuál fue el efecto jurídico de aquello? Elimina la prohibición, pero el Tribunal Constitucional no puede legislar, no establece un procedimiento para que los grupos negociadores puedan negociar colectivamente. Es decir, se elimina la prohibición, pueden, en teoría, entre comillas, existir un grupo negociador, pero se elimina el procedimiento para que ellos negocien. Y si no hay un procedimiento legal para negociar colectivamente de acuerdo al libro 4 del Código del Trabajo, bueno, no puede haber un contrato colectivo, porque así lo señala la propia ley. Entonces se da la paradoja de lo que se ha denominado titularidad de facto, titularidad de hecho. El Tribunal Constitucional dice que los grupos negociadores pueden existir, pero como no tienen vía legal para arribar a un contrato colectivo, no pueden sencillamente tener un instrumento colectivo que goce de las prerrogativas que entrega el libro 4 a los instrumentos colectivos. ¿Cuáles son ellas? Básicamente que si se forma un grupo negociador y arriban a un instrumento colectivo, un contrato colectivo, muy bien, válido será, pero ese contrato no va a impedir que el trabajador que pertenecía a ese grupo posteriormente se meta a un sindicato, negocie colectivamente y tenga un contrato colectivo con el sindicato. Porque todos sabemos, para eso se usaban los grupos negociadores en Chile, para dejar amarrados a los trabajadores a ese acuerdo durante un cierto periodo de tiempo, unos 100 años, y generar, ¿no es cierto?, esta condición paralela, insalvable, infranqueable para ese trabajador y impedirle negociar. Pues bien, en julio de este año, la Dirección del Trabajo emitió un dictamen que reconsideró esta doctrina que les estoy diciendo, que era de la Dirección del Trabajo del año pasado, señalando que esos instrumentos colectivos, que los acuerdos de grupo negociador sí son instrumentos colectivos y que la Dirección del Trabajo tiene que registrar, está obligada a registrar esos instrumentos colectivos y por tanto, uno supone, porque el dictamen no lo dijo, gozará de los efectos de aquellos instrumentos. No dio más detalles, no señaló procedimientos, no señaló cuáles son los efectos concretos. Sin embargo, intentó, insistimos, legislar sobre la materia. Hay un recurso de protección pendiente hoy día ante la Corte de Apelaciones sobre este tema y vamos a ver cómo se resuelve. Pero claramente acá hay un intento de terminar con aquella titularidad sindical, aunque sea de facto, que existía según la nueva legislación. Y el segundo tema también que ha tenido una variación en el último año es respecto de la extensión de beneficios. Yo siempre he dicho, varios acá me han escuchado, que uno de los procedimientos probablemente, de las disposiciones probablemente más significativas en materia de promoción sindical y de fortalecimiento sindical era la extensión de beneficios. Del modelo antiguo de extensión unilateral de beneficios nos pasamos a un modelo de extensión pactada de beneficios y con ello eliminamos el antiguo incentivo que existía en la legislación de irse a la cochihuahua, no meterse al sindicato si después igual me llegaban los beneficios. Bueno, la extensión pactada de beneficios puede tener puede significar un fuerte fortalecimiento de la actividad sindical. A través de 2 dictámenes, la Dirección del Trabajo ha ido morigerando en parte, no completamente, pero en parte este tema al, entre comillas, legislar sobre lo que son los beneficios históricos. Y por tanto ha dicho la nueva Dirección del Trabajo, todos aquellos beneficios históricos que tienen origen individual, aunque posteriormente hayan pasado a un instrumento colectivo, pueden seguir siendo extendidos sin necesidad de acuerdo del sindicato. Y de esa manera, a mi juicio, yendo mucho más allá de lo que la ley permite, está tratando de morigerar, porque acá entran todos aquellos beneficios, entran los manuales de beneficios que todos los conocemos y que sabemos cómo a través de ellos se pretende, ¿no es cierto?, ir generando esta situación de poder entregar beneficios sin pasar por la aceptación del sindicato. Y ahí está entonces la pelea sobre estos 2 dictámenes. Todavía que yo sepa no ha habido procedimientos judiciales al respecto.
Y por último, los servicios mínimos. En los servicios mínimos, si bien es cierto, no ha habido dictámenes generales al respecto, sí hemos notado, y acá Eric Campos lo ha vivido en carne propia, lo que es primero la demora en dictaminar servicios mínimos, demoras completamente absurdas, y segundo, también ha habido una cierta tendencia a hacer servicios mínimos como crecedorcitos, no respetando el claro espíritu y letra de la ley que se aprobó el año antepasado. Es decir, que sin afectar la esencia del derecho a huelga, cuál es detener la producción normal de la empresa, se determinarán aquellos servicios mínimos restrictivos y excepcionales para atender y precaver algunas situaciones como accidentes, daños, etcétera. Entonces, por esa vía se pretende, ¿no es cierto?, ir quitándole cierta eficacia a la huelga. No me da vergüenza un poco hablar de las reformas legales. Nosotros pensamos que a esta altura íbamos a tener un proyecto de ley que comentar, pero no ocurrió. Pero suponemos que por estos temas probablemente el gobierno plantee algún tipo de reforma legal al Código del Trabajo. Yo quisiera terminar señalando que lo que la ley hizo, bien, mal, imperfectamente o no perfectamente, lo que la ley hizo fue entregar un nuevo set de herramientas a los trabajadores y, por tanto, en el mundo sindical, en la gran mayoría de ustedes que están acá hoy día, está utilizar aquellas herramientas. Y, por tanto, solo esperar que al menos desde el Instituto Igualdad, apoyar en todo lo que sea necesario, en toda la ayuda que cualquiera puede tener, y ojalá que vayamos haciendo este ejercicio de evaluación y de contrastación permanentemente, que este sea un ejercicio que lo podamos realizar un par de veces al año para ver cómo vamos avanzando. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Ahora le vamos a dar la palabra a la diputada Gael Yeomans. Muchas gracias. Quería partir por agradecer tener una instancia, un espacio que nos permitiese hoy día discutir de esta evaluación de la reforma laboral, pero también a lo mejor ir un poquito más allá, ver este contexto político en el cual se enmarca este debate y también ver cuáles son las posibilidades que tenemos hoy día para finalmente tener, yo diría que proyectos legales que nos permitiesen avanzar en el reconocimiento de derechos de los trabajadores y que hoy día se ven perjudicados, ya sea por la posibilidad de reformas legales que va a realizar y que ya está realizando este gobierno, como también por pronunciamientos y dictámenes de la Dirección del Trabajo, que creo que han sido bien claras en demostrar una posición política, que no es del rol que debiese tener una Dirección del Trabajo, de proteger el derecho de las y los trabajadores, sino más bien de todo lo contrario, más bien de remar hacia el lado de los grandes grupos y finalmente yo creo que lo que tiene que ver con este sentido es poder reflexionar hacia dónde podemos ir caminando desde este sector político como también desde los y las trabajadores y su organización. Y en eso al menos yo creo que también hay que caracterizar lo que es esta agenda por parte del gobierno, que no solamente es esta posible reforma laboral, sino como también se ha dicho hasta acá, tiene un conjunto de legislaciones que ha ido presentando de a poco, pero que de hecho le ha puesto bastante urgencia en su tramitación. Yo creo que el problema es que no encuentra los acuerdos en el Congreso para poder avanzar lo rápido que ellos desean. Y eso al menos es una de las dificultades que van a tener, creo que en todo su gobierno. Y en eso al menos lo que me gustaría caracterizar hoy día es que este gobierno, como se ha también reflexionado en otras oportunidades, se caracteriza por proyectos de ley que pretenden avanzar en la flexibilidad laboral. En la justificación, si bien es cierto, es que finalmente hay otros países en el mundo que están avanzando en la modernización, en la robotización, que es algo que está afectando a las y los trabajadores hoy día, y que es necesario dar un marco que permita tener horarios más flexibles, que es uno de los temas que cruzan todos sus proyectos de ley, como también la posibilidad de que el trabajador incluso trabaje desde su casa o desde el lugar en donde estime conveniente, como lo es el teletrabajo. Y acá una de estas, yo diría, de las preocupaciones que debiésemos tener especial énfasis tiene que ver, uno, con la jornada laboral, que se toca en el Estatuto Laboral de Jóvenes, que por un lado
cuando se presenta este proyecto de ley por parte del gobierno, que en realidad fue rescatando proyectos de ley de su antiguo gobierno, porque hay muchos de estos proyectos que lo presentó anteriormente y que no logró sacar en su gobierno anterior y que hoy día rescata porque es parte de su agenda laboral y que obviamente está enlazada también con su agenda económica y que también ahí hacemos la relación con la reforma tributaria también. Entonces todo es como, yo diría, es un pack de legislaciones que tienen que ver con su visión respecto a cómo considera el trabajo, el valor del trabajo, como también hacia quiénes o cuáles son los grupos de interés bajo los cuales va a estar marcado este gobierno. Y yo diría que respecto al Estatuto Laboral de Jóvenes, que creo que también es importante hacer un análisis bien concienzudo de lo que sucedió respecto a ese proyecto de ley, también reflejan esa postura del gobierno. Entonces, en un primer momento, el proyecto de ley tenía efectivamente retrocesos bien importantes y que, bueno, en la discusión legislativa que tuvimos en la Comisión de Trabajo, algunos de ellos logramos de fondo frenar mediante indicaciones que fueron aprobadas, pero otros que no. Y ahí yo creo que hay al menos uno de ellos que es de especial preocupación y que tiene que ver con la posibilidad que tiene el empleador en realidad, porque digámoslo así, acá no hay condiciones para negociar efectivamente o para todos los trabajadores de igual a igual. O sea, acá un trabajador que va a tratar de negociar sus condiciones laborales con un empleador se va a encontrar con que el empleador prácticamente tiene el contrato hecho, llegar y firmar, que es un contrato que firman todos los trabajadores, sobre todo en los grandes grupos, como por ejemplo podríamos hablar del retail u otras grandes empresas. Y en eso al menos lo que quería mencionar es que era de especial preocupación, tiene que ver con la posibilidad del empleador de decirle al trabajador, ven a trabajar alguna hora en la mañana, luego vuelve en la tarde y después, no sé, una hora en la noche, lo cual tiene que ver con qué es lo que busca el gobierno. Y ahora traigo a colación también su nuevo proyecto de ley que tiene que ver con el teletrabajo, en donde se rescata también la posibilidad que contiene el artículo 22 de extender la jornada laboral. Y al final, uno reflexionando con todos estos proyectos de ley, ¿qué es lo que está detrás? Es que el trabajador viva para trabajar, ¿cierto? Viva para trabajar en una condición de casi esclavitud, porque el empleador cuando le manda un mensaje de texto o un mensaje de WhatsApp o cualquier forma de conectividad mediante estas tecnologías, en donde el trabajador va a tener que responder bajo esas condiciones, finalmente nunca va a haber espacio para la desconexión, ¿cierto? Desconexión de su trabajo, que es un derecho de los trabajadores. Se presentó, de hecho, antiguamente hay un proyecto de ley que está durmiendo en el Congreso que tiene que ver con la desconexión, el derecho a las y los trabajadores de desconectarse de su trabajo. Y ahí vuelvo al principio, para que los trabajadores puedan no vivir para trabajar, sino que trabajar para poder vivir. Y eso al menos veo que el gobierno con estos proyectos de ley, eso es lo que desea tocar, porque es lo último que les queda prácticamente en este modelo laboral que tocar, es la privacidad. Se quieren meter en la intimidad de las personas para que poder trabajar y en el fondo exigir que trabajen en cualquier condición, en su hogar, en el trabajo. Y ahí ponemos de nuevo énfasis en cuáles son las condiciones laborales que hoy día tienen las y los trabajadores. Que no solamente se trata de la jornada laboral, pero yo creo que el gobierno tiene especial énfasis en esa materia, sino que también en las condiciones de salud. Y ahí tocamos un tema, de hecho, hace poco también estábamos tramitando proyectos de ley respecto a la legislación en materia de higiene y salud, que es la ley que en realidad es necesario reformarla, porque hoy día también las mutuales tienen el derecho casi pleno mediante sus comisiones médicas, de decir, no, estas enfermedades la verdad es que no las vamos a considerar para efectos de enfermedades profesionales, sino que, y ahí viene el consejo que le hacen sus empleadores, mejor no lo consideremos como enfermedades porque si no me va a agrandar entonces la cuota y ahí tienen problemas los empleadores con sus cifras. Y esto lo quería presentar porque también hay otros proyectos de ley que están a la espera del rescate. El Estatuto Laboral Agrícola, también está posiblemente el Estatuto Laboral del Adulto Mayor,
porque hay un especial interés de no terminar ni siquiera con la posibilidad de que el trabajador cumpla con la edad de jubilación para poder retirarse, sino que además quieren agrandar la edad de jubilación. O sea, que incluso, y eso en un contexto en donde las personas que tienen más de 50 años, la verdad es que les cuesta un montón poder conseguir trabajo cuando están cesantes. Y eso al menos creo que también hay que tenerlo en consideración. Y ahí entramos como al tema de, en este contexto, en donde tenemos un gobierno con esta mirada, con una agenda de estas características, además una dirección del trabajo que de hecho, claro, han sido uno de los temas, el tema de la validación de los actos de negociación por parte de los grupos negociadores, como también el tema de los servicios mínimos e inclusive, y aquí quiero citar también el caso de LAN, que los y las trabajadoras nos vinieron a informar de esta situación, en donde la dirección del trabajo les dijo cuándo se ponía fin a su huelga. O sea, esa es la intromisión que está teniendo hoy día la dirección del trabajo y que es sumamente preocupante. Y en ese contexto, el gobierno viene y dice que va a presentar una reforma laboral, en donde, al parecer, lo que se ha dicho hasta ahora, hay dos temas que pretende tocar, que tiene que ver con los servicios mínimos y con la regulación de los grupos negociadores. Entonces, la preocupación que está detrás y que creo que es como lo mínimo y que de hecho también lo hemos conversado en la Comisión de Trabajo es en base a qué evaluación se pretende hacer una reforma de la reforma laboral. ¿Cuál es la evaluación existente con la cual se justifica o se basa su propuesta de reforma de la reforma laboral? Y bajo, obviamente, qué intereses opera esta. Y ahí creo que lo importante también es ver cuáles son los pendientes que dejó la reforma laboral y también con la incorporación que hace, o más bien con la declaración de inconstitucionalidad que realiza la Dirección del Trabajo. Porque vamos a dejar que la Dirección del Trabajo en estos términos sea la que regule, dependiendo incluso, porque la verdad es que sea cierta, es que va a depender del gobierno que esté en ese momento, la visión de la Dirección del Trabajo prácticamente. Entonces, vamos a dejar que la Dirección del Trabajo sea quien regule cómo va a funcionar la calificación de los servicios mínimos, o más bien es necesario una reforma legislativa que nos permita tener mayor seguridad para las y los trabajadores. Y creo que por ahí va el camino. Lamentablemente, hoy día las y los diputados no tenemos esa atribución. Y ahí entramos al otro tema, que es lo que pasa con una constitución tan presidencialista por un lado, pero también tan dictatorial por otro lado, ¿cierto? Porque finalmente esta incorporación, o en realidad las atribuciones que tienen el Tribunal Constitucional, es porque la Constitución les da esa atribución. Ahora, no es el caso, yo diría, de lo que sucedió con la objeción de conciencia en las tres causales, porque ahí es una atribución que yo diría que es dudosa que pueda tener un tribunal constitucional, de incorporar un concepto. Pero bueno, al menos en este caso sí es una atribución que uno dice que tiene. Y ahí creo que con eso mismo, el tema de los pendientes con la reforma laboral, bien decía, yo comparto, es necesario ver entonces cuáles son las áreas o las temáticas legislativas que son de interés para poder avanzar en los derechos de las y los trabajadores. Y en eso creo que por una parte está la negociación colectiva por rama, porque es necesaria para avanzar en esto mismo que se comentaba en un principio, en la distribución de la riqueza. Es imposible hablar de distribución de la riqueza si no existe garantizada una negociación colectiva que permita realmente a las y los trabajadores sentarse un poquito más en el tú a tú, porque si no, la verdad es que siempre va a ser una imposición de los empleadores las condiciones, y eso creo que es una deuda que tenemos pendiente en términos de legislación. Y por otro lado está lo que mencionaba a lo mejor en un principio y que tiene que ver con legislación que nos permita regular esta jornada laboral, porque si el gobierno quiere avanzar con esa otra mirada de desregular y tener lo más flexible la jornada laboral, ¿qué es lo que debiese hacer este sector? Es avanzar por regularla aún más y por reducirla también. Y en eso creo que es muy importante el proyecto de ley que está esperando la tabla que tenemos en la Comisión de Trabajo, que es la reducción de la jornada laboral y también la regulación de aquellos que entran por el artículo 22. Y ahí está
hay muchos sectores de trabajadores que de hecho al menos se nos han ido acercando con respecto a este tema, tanto en el gremio de periodistas, que este es un tema que les toca muy profundamente, como también de la salud privada, aunque sea complejo, pero yo creo que hay mecanismos para poder respetar el derecho básico a tener una jornada laboral, pero que también una jornada laboral que también tiene relación con cuáles son las labores que realizan. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de un trabajo de carácter pesado, o sea, por ejemplo, estoy hablando de trabajadores que de hecho también asistieron a la Comisión de Trabajo, que manejan los trenes que van y que también tuvieron problemas, dicho sea de paso, con la calificación de servicios mínimos, en donde la carga laboral obviamente que es distinta que el resto de los trabajadores y por eso tiene que tener una regulación de la jornada laboral más específica. Por eso, al menos creo que podríamos hablar de estas dos temáticas en donde podemos avanzar, y yo creo que si existe al menos una definición compartida en esta materia de este sector político social, se puede avanzar. Y ahí al menos creo que va a ser importante, a lo mejor no tanto para esta pasada, porque en el caso de la negociación colectiva por rama no lo vamos a poder realizar nosotros, va a depender del presidente o la presidenta que salga electa en el futuro gobierno y espero que represente este sector. Pero sí podríamos avanzar, por ejemplo, en la jornada laboral, que sería un paso significativo para los trabajadores, que a lo mejor muchos de ellos no estén organizados, pero sí para poder aumentar la calidad de vida que hoy día están teniendo para tener una mejor calidad de vida. Y eso creo que es una deuda pendiente, sobre todo porque la mayoría de los países de la OCDE no superan las 40 horas laborales. Y si quieren, y este gobierno sobre todo trata de compararse con estos países, creo que es un mínimo de exigencia y a ellos obviamente no va a ser parte de su agenda. Pero sí al menos no van a poder, o creo que sería muy difícil, justificar un voto en contra de un proyecto de ley de estas características. Creo que, y ahí al menos me gustaría, no sé cómo voy de tiempo, pero a lo mejor ya ir cerrando. Debo 8 minutos ya. No voy a cerrar en poco tiempo. Agradecer nuevamente este espacio. Ahora yo creo que también hay un desafío que es mayor, es como también incorporamos en este debate a quienes hoy día no están sindicalizados, a los trabajadores que son la mayoría de nuestro país, que se han visto alejados también del mundo sindical, pero cómo los incorporamos para apelar también a que ellos se sientan identificados por un programa de reforma de estas características. Creo que ese es un desafío interesante. A mí me parece que los proyectos de ley sobre jornada laboral es un acercamiento importante para cumplir ese desafío y espero que lo logremos. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Ahora le vamos a dar la palabra a Eric Campos, dirigente del Sindicato del Metro y vicepresidente de la CUT. Está ahí. No, Eric Campos, decía, presidente del Sindicato Metro y vicepresidente de Comunicaciones de la CUT. Estamos hoy día con los dirigentes de la CUT. Saludar a todas las dirigentes y dirigentes sindicales que están acá, porque yo creo que no solo es importante la presencia respecto del reconocimiento, sino que también porque seguramente cada uno de los dirigentes sindicales y dirigentes sindicales tienen una lectura propia, que la han vivido en carne propia, sobre la reforma laboral, y yo creo que esa experiencia hay que recogerla, hay que sistematizarla, hay que tenerla en cuenta para las próximas reformas que se puedan establecer en el país. Y también quiero reconocer y destacar el espacio que se abre a través de la Fundación FES, porque desde la CUT hablamos desde un tipo de sindicalismo, y ese sindicalismo es un sindicalismo sociopolítico, por lo tanto nosotros creemos en esta unidad político-social para enfrentar desafíos conjuntos. No estamos de acuerdo con los discursos despolitizadores del movimiento sindical. Y digo esto porque estamos terminando un mes bien significativo para el progresismo, para la izquierda chilena, donde lo que se intentó con la dictadura no fue solo derrotar
un proyecto político como la Unidad Popular. Lo que se intentó fue derrotar a la clase trabajadora en Chile como un actor de sujeto histórico de cambio. Esa fue la intención de la dictadura. Tanto así que el segundo bando militar de la dictadura fue declarar nula e ilegal a la Central Única de Trabajadores. Y yo diría que en ese contexto histórico uno podría decir que la dictadura implementó dos etapas, o dos primeras etapas, ¿no? La primera fue la del exterminio que hoy día le están buscando contexto para justificar. Y yo diría que la segunda habla de las reformas estructurales que buscaron hacer retroceder a la clase trabajadora en derechos que habían acumulado en más de 100 años de lucha. Yo creo que esto es importante decirlo porque, de alguna manera, los debates que se abrieron a partir de la reforma laboral también buscaban efectos inmediatistas. Uno veía a gente de la derecha pegándole en la reforma laboral y a gente o dirigentes sindicales también que con mirada no de proceso maximalista también criticaban a la reforma laboral. Entonces la pregunta que uno se hace es ¿desde dónde podemos evaluar la reforma laboral o el nuevo cuadro que se hace? Primero haciendo un reconocimiento que yo celebro que se esté haciendo acá, que el actor sindical, el actor trabajador sigue siendo un sujeto histórico vigente. Cuestión que uno a veces echa de menos en los partidos de izquierda y sobre todo en los partidos progresistas. Yo creo que esa es una primera autocrítica. Lo dice hasta el Banco Interamericano, hasta el BID dice que los sindicatos son un sujeto, si uno lee el informe de metodología de políticas públicas del BID, señala a los sindicatos como un actor separado del movimiento social para efectos de discusión de política pública. Y si uno lee a cualquier autor, los sindicatos son un espacio de mediación democrática y por lo tanto siguen siendo un actor de sujeto de cambio. Yo creo que eso no hay que leerlo, sino que los dirigentes sindicales nos tenemos que empoderar de esa idea si nos queremos creer el cuento respecto del rol que jugamos. Entonces, no es casual que el plan laboral de Piñera se llamara, o se intentó llamar en una primera instancia, plan sindical. Si uno lee el libro de Piñera, porque es patudo, tiene hasta una página, si la quieren visitar, josepiñera.com, que creo que, y en su libro señala que tuvieron la tentación de ponerle plan sindical, pero que desde el punto de vista del marketing comunicacional de la época no calzaba. Entonces, como acá vamos a hablar de la contrarreforma, yo me atrevería a decir que estamos frente a un plan laboral 2.0. Estamos hablando, y parece que la familia Piñera es muy fructífera en parir personas que atentan contra el sujeto sindical, porque no es una contrarreforma que busque, en mi opinión, solo limitar los derechos sindicales. Yo creo que también está buscando aumentar la tasa de ganancia del empresariado, aumentarla aún más, ajustando los procesos productivos que se están desarrollando, las transformaciones productivas. Yo tenía una discusión con los chiquillos del de Jugut porque a mí no me gusta el hashtag de no a la ley McDonald's. Yo creo que más bien es una ley Walmart, porque lo que está haciendo es, yo no necesito al trabajador en el supermercado todo el día, porque la automatización permite que la empresa funcione excepto en las horas peak time. En las horas peak time sí necesito trabajadores, pero no el trabajador sindicalizado con un convenio colectivo que me exige poner lucas. Necesito ojalá un joven estudiante que me cuesta más barato y que no está sindicalizado. Entonces, yo creo que es importante tener a la vista estos dos elementos. Primero, un sujeto sindical activo, vigente, en reconstrucción y también en resignificación. Yo creo que es importante seguir impulsando con más fuerza esta idea de autorreforma sindical, porque la gran deuda de la reforma laboral, y yo creo que la gran demanda en un futuro gobierno progresista, y aquí hemos coincidido, parece que todos en eso, hasta ahora, es la negociación ramal. Y la negociación ramal, en Chile entiendo, me corrigen ahí,
desde la historia, pero recién entiendo que hubo una ley de negociación ramal en el año 72. Es decir, los procesos de negociación ramal se fueron impulsando desde el ejercicio, desde la propia fuerza sindical. En la CUT algo hemos hecho sobre eso y por eso nos hemos hoy día organizado de manera ramal, porque también creemos que a los empresarios inteligentes, a los productivos, no a los especuladores, les conviene una reforma ramal porque promueve el diálogo social. Una reforma ramal permite diálogo social y permite mejores techos de negociación por empresa y por lo tanto disminución de la conflictividad de la relación laboral. Entonces, la pregunta es, ¿desde dónde evaluamos una reforma laboral que tiene recién un año y que el gobierno que la promovió no alcanzó a estar durante todo ese primer año? Entonces yo creo que más bien hay que preguntarse qué tipo de relación laboral intentó generar o promover el gobierno de la nueva mayoría y qué tipo de relación laboral intenta promover Sebastián Piñera. Y yo creo que más allá de los resultados de la reforma laboral, nosotros somos críticos de esos resultados, y aquí yo me imagino que el mundo sindical también, porque sufre día a día todas las artimañas del empresariado para impedir el ejercicio del poder sindical. Pero yo me atrevería a decir que la reforma laboral al menos intentó promover una relación laboral basada en el actor colectivo que es el sindicato. Y lo que intenta el gobierno de la derecha es promover una relación laboral basada en el derecho de una relación individual de trabajo. Y yo creo que eso es fundamental a la hora de promover, porque, mira, sé que hay cuestiones que lo promovió la reforma laboral y hay que reconocerlo. Nadie me puede decir, o sí me pueden decir, ¿no? Pero la extensión de beneficios, el piso mínimo de negociación y el derecho a huelga efectiva sin reemplazo eran cuestiones que buscaban fortalecer al actor sindical. En el metro, yo soy presidente del metro, hay una empresa de subcontrato que es Alstom y que el dueño de Alstom, ustedes saben que en metro el mantenimiento está subcontratado porque contratamos los trenes, los compramos con 20 años de subcontrato y de mantenimiento. Entonces Alstom subcontrató, en Alstom había un sindicato de 40 compañeros que se distribuyen en metro y en regiones. Y la negociación colectiva de Alstom tenía 40 compañeros. Y el grupo negociador, que es una suerte de brazo armado del empresariado, tenía 200 dirigentes. Bueno, Alstom después de la reforma negoció y hoy día el sindicato tiene 180 y no hay grupo negociador. Hasta ahora. Hasta ahora. Entonces, ¿es más grande el sindicato Alstom? Es más grande. ¿Tienen más poder esos dirigentes? Tienen más poder. Entonces, y negociar con piso de negociación, si todos los dirigentes sindicales que estamos acá, particularmente los dirigentes sindicales donde los empresarios no valoran la existencia del sindicato y están permanentemente poniéndole cortapisa, saben que cada negociación colectiva empezaba con cero. Cada negociación colectiva empezaba defendiendo lo que ya teníamos. Por lo tanto, el piso de negociación aseguraba entonces la posibilidad de crecer en un proceso de relación permanente y de diálogo social. Pero un diálogo social no para el checklist, sino que un diálogo social efectivo, con reconocimiento de partes. Y la gracia del sindicalismo, y aquí ya se ha dicho, es que permite aumentar y mejorar la distribución de los ingresos a través de la negociación colectiva. Sí, eso es lo que está, en eso está, y eso lo sabe muy bien el empresariado. Lo voy a decir de manera más clásica, eso lo saben muy bien los representantes del capital, y lo han sabido históricamente. Entonces, yo diría que, porque parece que me estoy alargando también, pero yo diría primero que hay cuestiones pendientes, ya lo dijimos, está pendiente, no es aceptable que a los trabajadores del subcontrato se les reemplace indirectamente a través de la mandante. Esa es una cuestión que no es aceptable, no pueden haber dos tipos de trabajadores en el Código del Trabajo. Se está, a partir del rol de Mauricio Peñalosa, que los
los dirigentes sindicales de este país debiésemos promover la renuncia de un director nacional que lo único que ha hecho parece que es director no del trabajo, sino que de los empresarios, porque a través de los dictámenes y a través del rol, lo único que ha hecho ha sido dificultar la negociación colectiva. Un solo caso, y si me permiten la autorreferencia, en el metro se demoraron 200 días en calificar servicios mínimos. Pusimos un recurso de protección que declara al director regional, en este caso, lo declara o más bien manifiesta que fue un acto arbitrario e ilegal, pero todos sabemos, y yo me voy a ser responsable de eso, que los dictámenes de calificación de servicios mínimos están intervenidos por el director nacional. Están intervenidos por el director nacional. Ahora, el director nacional no se manda solo. Si el subsecretario del Trabajo y el ministro del Trabajo han hecho declaraciones en torno a los dictámenes, cuando yo entiendo, y me corrigen, yo no soy experto en nada en realidad, pero yo entiendo que el director del Trabajo es una autoridad autónoma. Y el propio subsecretario del Trabajo, a propósito de la huelga de la Clínica Dávila, señaló que había que revisar el dictamen de los servicios mínimos. O sea, los compañeros de la Dirección del Trabajo nos han dicho que, denunciado el reemplazo en huelga, habían instrucciones para ir, fueron 10 días después para verificar si efectivamente estaban reemplazando. Entonces, acá es muy complejo evaluar el desarrollo normal de una normativa que está intervenida absolutamente desde el gobierno central. Ahora, uno podría decir también que entonces fue una reforma que dejó mucho espacio para que a través de dictámenes se interviniera. Es un debate político que efectivamente tenemos que dar. Yo voy a terminar porque entiendo, no sé si va a haber espacio para el intercambio, pero yo, aprovechando, y sobre todo a los compañeros dirigentes sindicales, yo creo que es necesario generar procesos concretos y efectivos de unidad. No sé si nos van a dar para cruzar la Alameda o para llegar más lejos, pero yo creo que no nos podemos permitir que en democracia se intente instalar un plan laboral 2.0 que se implementó en el pasado con represión y con exterminio. Por eso estamos dispuestos a que conversemos en qué condiciones, cuándo lo hacemos, pero yo hago un llamado a que el 8 de noviembre nos sumemos todos al paro nacional efectivo que ha convocado la Central Unitaria de Trabajadores para detener este y otros procesos de profundización del modelo neoliberal que está impulsando el gobierno de Sebastián Piñera. Muchas gracias, Eric. Ahora le damos la palabra a la senadora Adriana Muñoz. Gracias, muy buenas tardes o buenas noches ya. Gracias por esta invitación. Clarisa tiene toda la razón cuando señaló que así debemos conversar, así debemos reunirnos y empezar a definir una agenda progresista de cambio y de oposición a este gobierno de derecha que está arrasando con todo lo que estableció, se construyó durante el gobierno de la presidenta Bachelet. Yo creo que agradecer esta invitación la encuentro importante y la encuentro oportuna, porque se da en este momento de contrarreforma y se da en un momento en que tenemos operando, como así ya se ha dicho, a la Dirección del Trabajo a través de dictámenes absolutamente inconstitucionales. Y por otro lado, quisiera además decir que personalmente lo he usado, esta invitación, por decirlo de alguna manera, para empezar a hacer un recuento de lo que hicimos ese año y medio de debate de la reforma laboral. Aquí está Francisco Díaz, acabo de ver a Osvaldo Andrade que se fue, que fue un actor importante en este proceso. Y lo que debatíamos ahí en esos días, en esa semana, en las comisiones respectivas, en relación a la propuesta de la presidenta y a lo que queríamos de la reforma. Decía muy bien Eric, desde dónde partimos para hacer una evaluación, desde dónde miramos lo que hicimos como reforma.
Y en ese sentido, primero, valorar muchísimo que la presidenta Bachelet presentara el 2014 esta reforma, que fue, entiendo yo, el primer intento, la primera propuesta decidida de instalar derechos colectivos de los trabajadores. Porque hasta esa fecha todas las reformas al Código habían buscado profundizar e instalar derechos individuales. Pero avanzar en materia de derechos colectivos ha sido imposible. Por cierto, porque las fuerzas en el Parlamento se resistieron muy activamente a cualquier intento de instalar, no ni siquiera fortalecer, instalar derechos colectivos. Y en ese sentido es que yo creo que tiene un valor esta reforma. Y cuando debatíamos acerca de, mira que la reforma no incluye, ya lo han dicho varios, la negociación por rama, no incluye negociación colectiva por obra faena, y lo que proponía era extraordinariamente débil. Faltó una negociación colectiva para contratistas y subcontratistas con la empresa principal. No hubo avance en negociación colectiva para las empresas estratégicas, más allá de darle cierta regulación y publicidad al decreto. También percibíamos que no hubo avance en la negociación colectiva para el sector público. Aquí está nuestro compañero Raúl de la Puente, que hemos discutido varias veces. Tenemos 3 propuestas y te vamos a aplaudir, Raúl, porque ha hecho un papel muy importante. Hemos presentado varias propuestas de reforma constitucional para poder avanzar en este sentido. Ha sido muy difícil y tampoco hubo cambio en materia de despido y gratificaciones. Entonces nosotros seguíamos esta lista y decíamos, bueno, nada de esto trae el proyecto. Intentamos insistentemente, por cierto, incorporar estos elementos al debate. Pero cuando uno analiza bien en frío y al pasado este año y medio, nos dimos cuenta que nunca la propuesta de la reforma avanzaba hacia estos puntos. Nosotros queríamos presionarla, queríamos sacarle esas normas. Y por cierto que lo que la presidenta, como dije al principio, lo que planteó, muy valioso porque por primera vez consistentemente, profundamente se debatía sobre derechos colectivos de los trabajadores, era entregar justamente elementos básicos sobre estos derechos, pero no iban a la negociación por rama. Bueno, entonces, desde el punto de vista de los contenidos, si lo que tenemos como horizonte es el ideal, que son todos estos puntos que yo planteé, el horizonte nuestro era tener una reforma total, pero por otro lado, la propuesta de la presidenta tenía ciertos límites. Entonces nosotros nos sentíamos insatisfechos en esas 2 miradas, lo ideal y lo real. Y debatimos mucho tiempo desde estas 2 miradas. Ahora, mirado de la distancia, si lo que tenemos como parámetro es aquello que se comprometió, la evaluación era hasta ante el fallo del Tribunal Constitucional más positiva. Evidentemente, el fallo del Tribunal Constitucional, al eliminar la titularidad sindical y la extensión de beneficios a los nuevos afiliados a los sindicatos, cercenó 2 elementos sustantivos, como aquí ya se ha señalado, de la reforma. ¿Y en qué estamos hoy día? Yo ya no lo voy a repetir, traía un listado de lo que aprobamos y de lo que está, pero ya Francisco Díaz lo reseñó muy bien. Respecto a la sindicalización, ¿qué nos pasa hoy día, año y medio después de la reforma, con las normas sobre sindicalización que se aprobaron? Yo creo, por lo que uno escucha, por lo que ve, por lo que conversa con los compañeros de los sindicatos y las organizaciones, todo se informa que había un incremento paulatino de la participación en las organizaciones. Al parecer, yo creo, Eric, que sí se ha producido. Y es cierto que ello es muy variable, depende mucho de los sectores de la economía. También es cierto que muchas de estas estadísticas son numéricas, no muestran el tipo y la fortaleza de las organizaciones. Pero es efectivo, y yo creo que uno de los primeros elementos que podemos sacar de la reforma es que hay más trabajadores sindicalizados. Es un avance, no un fin en sí mismo, pero un medio muy relevante, pese a toda la oposición y a la satanización que se ha hecho el sindicato culturalmente en nuestro país, sobre todo, como decía muy bien Eric, después de la gran derrota que se propinó a los trabajadores, a las organizaciones sindicales con la dictadura. Ahora, respecto a la negociación colectiva, creo que se empieza a apreciar los efectos de algo que algunos hicimos ver.
El proyecto no innovó fundamentalmente la naturaleza de la negociación colectiva. Vale decir, porque nuestra normativa, y lo debatimos mucho en la comisión, mucho en la sala, nuestra normativa reglamenta en exceso, impone requisitos, plazos y forma a todo el proceso. La negociación reglada es súper compleja, eso también lo tuvimos a la vista. Y creo que ello explica la disminución de este tipo de negociación y el paulatino aumento de la negociación no reglada, que se anticipa, por cierto, a la reglada. Y es un elemento que creo yo en el futuro de instalación de los temas en relación a la reforma laboral en esta materia de derechos colectivos deberíamos seguir analizando. Los servicios mínimos, ya lo decía muy bien Francisco, la experiencia ha mostrado que hay algunos acuerdos, la Dirección del Trabajo ha ido de alguna manera resolviendo requerimientos presentados, sin embargo, hay dos aspectos que deben motivar, en mi opinión, especial atención. Por una parte, la interacción de estos con la negociación colectiva. Y la tardanza en esta definición produce retraso, dilata la negociación colectiva y eso hay que monitorearlo. Y por otro lado, sigue pendiente la definición en torno a la vía judicial. Hay diversos fallos que no alcanzan para hacer una jurisprudencia aún. Respecto a los grupos negociadores no me voy a definir porque ya Francisco lo abordó en profundidad y creo que ahí tenemos la gran derrota después del Tribunal Constitucional. Y tenemos que hoy día enfrentarlo a través de esta aberración normativa que quedó después del fallo del Tribunal Constitucional, que atomizó las normas que nosotros por mayoría aprobamos en el Parlamento y, por cierto, que vendrá un aprovechamiento a través de dictámenes de esta situación. En materia de las huelgas, ahí creo que es un tema que hay que también contrastar con lo que está pasando. Las cifras, no sé si aumentan las huelgas, disminuyen las huelgas, pero los agoreros que decían que con las normas de la reforma laboral iba a haber una explosión de huelgas, no ha sucedido. Han habido huelgas muy serias como la de LAN, que creo que están acá los compañeros y compañeras presentes que han tenido una destacada participación y han puesto un tema muy serio en la mesa. De verdad, no está bien resuelto. Y aquí queda claro que el tema de la huelga no quedó bien resuelto en la ley. Y haber hecho convivir las nuevas normas con las anteriores sobre el descuelgue produce líos, como lo estamos viendo. Y no está resuelta claramente la interrelación entre la última oferta y las nuevas. Creo que son temas que nos quedaron ahí, que la puesta en práctica de la reforma se está viendo lo que está sucediendo. La extensión de los beneficios, también, por cierto, hay dificultades. Tenemos otra decisión abusiva de la Dirección del Trabajo, primero para declarar que no constituyen extensión los beneficios previos incorporados en los contratos individuales y posteriormente se precisa que ello incluye tanto las cláusulas expresas como las tácitas. Y ello es muy grave. No es casual que las rectificaciones de la Dirección del Trabajo se refieran precisamente a las materias reclamadas por la derecha ante el Tribunal Constitucional. Y en esto son dos puntos clave. ¿Quién negocia y cuáles son los efectos de esta negociación? Reemplazo y adecuaciones. Este fue un tema bien debatido. Y me voy a referir a este tema porque fui contraria y voté en contra, pese a toda mi lealtad al gobierno, porque nunca me convencí de que esta era una norma que iba a ser útil a los trabajadores. Y sigo pensando lo mismo, porque fui contraria porque estimar que se abría un espacio al reemplazo. Y creo que habría que revisar qué está sucediendo hoy día. Se trata de una materia que ha dado lugar a discrepancia y en verdad eso es un tema que yo lo dejo como al debate y a la reflexión que tenemos que hacer en relación a la propuesta que tenemos que levantar en relación al proyecto que hoy día está en curso, que está implementándose y la, por cierto, derrota que sufrimos en el Tribunal Constitucional. Yo quisiera, no puedo hacer un llamado como ha hecho Eric, porque no soy dirigente sindical, pero sí comparto con él plenamente lo que ha señalado. Creo que la unidad de propósito, una plataforma nítida, clara, de derechos que tenemos que instalar, fortalecer, va a permitir avanzar en lo que también Clarisa señalaba, poner en el centro de la agenda política, poner en el centro de la agenda de cambio del progresismo, un cambio profundo en las relaciones laborales y en la estructura de un mercado laboral injusto y lleno de abusos a los trabajadores. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, senadora. Ahora, para finalizar, le damos la palabra al diputado Raúl Soto. Bueno, me toca la posición más difícil en cualquier panel, hablar al último. Yo creo que, y sobre todo después de tan buenos panelistas que hemos tenido el día de hoy, agradecer obviamente la invitación a los organizadores, a los panelistas, por supuesto, que nos han contado desde su experiencia, en el caso de Pancho, que me tocó tenerlo de jefe en el Ministerio del Trabajo, a mi colega también, donde hemos compartido estos 6 meses, Gael, en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, a Eric, por supuesto, representante del mundo sindical, y a la senadora también Adriana, a todos los dirigentes sindicales, dirigentes políticos, que veo también hay bastantes, y dirigentes sociales, que habrán otros tantos. Muchas gracias por la participación. Se nos ha convocado para hablar de la reforma laboral de la expresidenta Michelle Bachelet, para hablar de su evaluación, de su ejecución, a poco más de un año de aquello, para hablar de los desafíos políticos y también de las relaciones laborales que no están 100% sancionados y que por lo tanto vamos a tener un debate muy próximo a partir, espero que lo más pronto posible, en este Parlamento, respecto de algunos cabos sueltos que quedaron de aquella experiencia. Para hacerlo, quiero partir de una idea, ¿ya? Y que es que la reforma laboral de la expresidenta Michelle Bachelet, que tuvo un objetivo lícito y que desde mi consideración es de toda justicia, y ya vamos a explicar por qué lo señalo así, pero que por causas políticas y culturales y también por algunos errores propios, hay que reconocerlo, no se logró plenamente aquel objetivo. No obstante, los hechos y los números hoy día demuestran que se avanzó y se avanzó en la dirección correcta. Para hacerlo, bueno, me imagino que Pancho ya abordó latamente cada uno de los aspectos desde el punto de vista técnico, jurídico e incluso político, y espero aportar quizá una visión más política en este sentido. Sobre, primero, cuál es el contexto en el cual estábamos inmersos en las relaciones laborales previo a la reforma, el diagnóstico, cómo se planteó la reforma desde el punto de vista de sus principales objetivos y cómo buscó hacerse cargo de aquel diagnóstico. Una breve referencia, obviamente, a la evaluación de esta reforma, en tercer lugar, principalmente al informe del Consejo Superior Laboral. Cuáles son los principales problemas e imperfecciones, obviamente de manera bastante superficial en honor al tiempo. Y finalmente concluir con cuáles son los desafíos actuales y futuros respecto a esta materia. Las relaciones laborales antes de la reforma. Uno de los aspectos más graves en el contexto previo a la reforma era la baja cobertura que tenía la negociación colectiva. Solo un 8,1% de los trabajadores privados en la modalidad reglada y un 2% en la no reglada. En consecuencia, una aplastante mayoría de trabajadores y trabajadoras de nuestro país no contaban siquiera con esta mínima posibilidad de negociar colectivamente para mejorar sus salarios y sus condiciones laborales. En segundo lugar, los pocos afortunados y afortunadas que tenían esta posibilidad de negociar lo hacían sobre la base de una cancha tremenda y profundamente desigual, en condiciones de asimetría y por tanto en una gran desventaja respecto de sus empleadores. En tercer lugar, las relaciones laborales estaban en cierto grado, siguen estando por cierto, según vamos a ver, gobernadas por una visión excesivamente confrontacional, donde el trabajador organizado colectivamente, sabiéndose por cierto en desventaja, mira siempre a su empleador con desconfianza y por el otro lado, un empleador con todas las herramientas, empoderado, que no entendiendo la importancia de la colaboración, busca imponer sus posiciones y mitigar los efectos nocivos de la actuación sindical. Esto último, por supuesto, entre comillas. La propia OIT, por supuesto, particularmente la Comisión de Expertos de la aplicación de convenios y recomendaciones, observó estas precarias condiciones laborales del sistema del mercado del trabajo y de las relaciones laborales chilenas en una serie de recomendaciones, obviamente, en el marco de los convenios 87 y 98, que me imagino ya se abordaron, por lo tanto,
no los voy a repetir. En ese complejo contexto, el gobierno de la presidenta Bachelet se plantea como objetivo muy claro, muy nítido, el desarrollo de relaciones laborales modernas, justas y equilibradas entre las partes, y acá estoy citando el mensaje de la Ley 20.940 de la propia presidenta Bachelet, justas y equilibradas entre las partes en que predomine el diálogo y el acuerdo entre las partes, combinando objetivos de equidad, eficiencia y productividad. Por eso busca hacerse cargo de las problemáticas planteadas anteriormente en el diagnóstico, a través, por ejemplo, de la ampliación y mejora de la negociación colectiva, para que más trabajadores y trabajadoras puedan acceder mediante ella a mejores condiciones laborales, bajo mecanismos institucionales que faciliten, por cierto, los acuerdos y el diálogo social al interior de la empresa. De esta manera se busca nivelar la cancha, que según señalamos era excesivamente desigual, terminar con esta excesiva asimetría, entregando nuevas reglas institucionales a las relaciones laborales para que trabajadores y empleadores puedan negociar en mayor igualdad de condiciones al interior de la empresa. Ejemplo claro de esto es el llamado derecho a la información. Para ese objetivo es fundamental promover más y mejores espacios de diálogo entre trabajadores y empleadores. Solo así se logran relaciones laborales colaborativas, nos señala también los lineamientos de esta reforma laboral. En el marco de una búsqueda de acuerdo de actores sociales que se reconocen como legítima contraparte y en condiciones de igualdad y simetría. Con estos lineamientos, como elementos rectores de la modernización de las relaciones laborales, se promueve esta Ley 20.940 en plena vigencia desde el 1 de abril del año 2017, constituyéndose, desde mi parecer, como la más profunda y extensa reforma al Código del Trabajo en materia de derechos colectivos de los trabajadores, ya lo mencionó también la senadora Muñoz, desde el retorno a la democracia. Desde el punto de vista de la evaluación de esta reforma, obviamente el Consejo Superior Laboral, que es una instancia creada por esta reforma de diálogo social tripartito, que integra a trabajadores, empleadores y gobierno, se le encarga por la propia ley el tratamiento de importantes materias, entre ellas hacer seguimiento y evaluar anualmente durante los primeros 3 años esta reforma a través de un informe anual que conocimos junto a Gael en la Comisión de Trabajo hace un tiempo atrás y que llegó además como un dato de la causa bastante atrasado y que lo exigimos al gobierno que cumpliera con los tiempos acordados y planteados por la propia legislación. Antes de entrar en algunas breves consideraciones respecto al informe del Consejo Superior Laboral, no podemos dejar de mencionar la importancia de la creación de una instancia de diálogo social nacional, permanente e institucionalizada, me refiero al Consejo Superior Laboral, por cierto, luego de varios compromisos incumplidos por diversos gobiernos en esta materia y otros tantos intentos fracasados. Y mencionar además la necesidad no solo de dar continuidad a este Consejo, sino que además de fortalecer su institucionalidad, dotándola de mayor autonomía política y financiera, mayores facultades y aumentando su incidencia real en el establecimiento de políticas públicas y legislaciones en materias de mercado de trabajo, relaciones laborales, empleabilidad y productividad, entre otras. Al mismo tiempo, señalar la necesidad de descentralizar esta instancia, llevándola a las realidades regionales o también, por supuesto, a las realidades de cada uno de los sectores productivos relevantes de nuestro país. Hemos insistido permanentemente desde la primera sesión de la Comisión de Trabajo en aquella necesidad. Respecto del informe de evaluación de la reforma, algunas consideraciones que considero relevantes, principalmente respecto a la sindicalización. Uno de los objetivos de la reforma, ya lo señalamos, es fortalecer las organizaciones sindicales y aumentar las tasas de sindicalización. Efectivamente, el informe del Consejo Superior Laboral muestra una evolución de los sindicatos y las negociaciones colectivas posterior a la reforma. La tasa de sindicalización en empresas privadas superó el 20%, un 4,7% más que en el año 2014 previo a la reforma. Más allá de las dudas que algunos podrán tener o podrán alegar respecto a la relación de causalidad, ¿verdad?, entre esta nueva normativa y este efecto en el aumento de la sindicalización, los datos sin duda alguna que son incuestionables. Hay, por cierto, un porcentaje mucho mayor de trabajadores afiliados a sindicatos que antes de la reforma y, por tanto, se ha fortalecido el poder negociador de los sindicatos.
Respecto de los servicios mínimos, esta figura nueva que incorpora esta ley tiene obviamente un carácter sensible y restrictivo, pues implica una limitación del ejercicio del derecho a huelga. El Consejo señala que de un total de 491 calificaciones, en el 48% de los casos, o sea, 205 calificaciones, hubo acuerdo directo entre las partes. En 286 casos, o sea, un 58,2%, tuvieron que recurrir a la Dirección del Trabajo para su definición y solo en 27 casos, o sea, el 9,4%, se llegó a los tribunales laborales. Esto habla de que casi la mitad de las calificaciones fueron resueltas directamente por acuerdo de los trabajadores y sus empleadores, lo que en sí mismo representa obviamente algo positivo y un avance en la colaboración, en la búsqueda de acuerdos y en el diálogo social. Sin embargo, da cuenta también de las complicaciones que se produjo en el 58% de las empresas, sobre todo en las primeras calificaciones, esperando, por cierto, que con el tiempo se vayan generando estándares de servicios mínimos para los sectores productivos e industrias que permitan facilitar en el futuro los procesos y acuerdos. Por último, ya lo dije, una baja judicialización de los servicios mínimos. Respecto de la huelga, en tercer lugar, una reforma que promueve el diálogo y la colaboración necesariamente espera reducir la conflictividad y las huelgas, pero por otro lado fortaleciendo al mismo tiempo el derecho a huelga de los trabajadores. Es decir, se busca que trabajadores tengan en la huelga una herramienta mucho más potente, ¿verdad? El ejemplo más patente, por supuesto, es el fin al reemplazo en huelga, pero al mismo tiempo, al mejorar el contexto de las relaciones laborales, se espera que se llegue a utilizar en menos oportunidades. Consecuente con ello, el Consejo Superior Laboral nos señala nuevamente que si al año 2014 las huelgas aprobadas eran 730, en 2017, posterior a la reforma, fueron solo 630, disminuyeron. Por su parte, en 2014 las huelgas efectivas fueron 180 y en el año 2017, posterior a la reforma, 106. El objetivo parece nuevamente alcanzado, o al menos, insisto, se va en la dirección correcta. Las prácticas antisindicales también disminuyeron. Si en el año 2005 hubieron 1.118 denuncias, la cifra en el año 2007 disminuyó considerablemente a 862 y lo mismo ocurrió con el reemplazo en trabajadores en huelga. En el año 2013 tuvimos 95 trabajadores reemplazados y en el año 2017 se logró reducir a solo 20, lo cual obviamente adjudicamos a la expresa prohibición de esta práctica antisindical que obviamente antes estaba institucionalizada. En conclusión, tenemos en general cifras bastante alentadoras posterior al primer año de implementación de la ley, lo cual dista mucho de los negativos pronósticos que tenían los más pesimistas de esta reforma. Insisto, más allá de las implicancias respecto a la causalidad de estas cifras, respecto de la reforma o de otros factores, las cifras son claras y muestran que se ha bajado la conflictividad, se ha fortalecido el derecho a huelga, se ha aumentado la sindicalización y por tanto se ha fortalecido también la organización sindical, lo cual implica hasta cierto punto un emparejamiento de la cancha. Se aumentó la cobertura de la negociación colectiva, disminuyeron las prácticas antisindicales y disminuyó, según señalé con cifras, el reemplazo en huelga. Por tanto, concluimos que se han mejorado hasta cierto punto nuevamente las relaciones laborales, o al menos creemos que se avanzó en la dirección correcta. ¿Qué problemas o imperfecciones se han presentado? Bueno, yo creo que son conocidos por todos. La reforma tras su paso por el Tribunal Constitucional quedó coja e imperfecta, con importantes vicios y varias ambigüedades. También, como toda legislación, con el paso de los meses se fueron evidenciando errores de reacción o imprecisiones, también hay que ser autocríticos, que derivaron en algunos problemas prácticos en casos puntuales que son de conocimiento público y que dificultaron las negociaciones colectivas y tuvieron efectos nocivos en las relaciones laborales. El actual gobierno habla de que se ha generado una incertidumbre en el mercado laboral. Y este concepto es muy importante, sobre todo en el debate político y legislativo que va a venir. Lo más grave y lamentable es que se haya perdido vía Tribunal Constitucional el corazón de la reforma, la titularidad sindical, cosa que era
obviamente, y aquí nuevamente una autocrítica, fácilmente previsible en el marco de la actual norma constitucional que radica el poder negociador en el trabajador y no, abro comillas, en los trabajadores organizados de forma colectiva a través del sindicato, a pesar, por cierto, que no compartamos ese criterio del Tribunal Constitucional. Podría explicar por qué no comparto ese criterio, pero me voy a saltar un poco esta parte porque estamos pasados en el tiempo, parece. Creo que es importante analizar también en este contexto qué es lo que va a venir ahora en el debate político legislativo. ¿Cuáles han sido los anuncios de este gobierno respecto a esta contrarreforma, verdad? Particularmente en lo que tiene que ver con los grupos negociadores, ¿ya? Obviamente es de público conocimiento también que lo que nos recomendó en reiteradas oportunidades la OIT era que el Estado de Chile tenía que hacerse cargo de esta situación que había terminado en el paso del tiempo como una legitimización o una institucionalización de las prácticas antisindicales en nuestro país, ¿verdad? Los empleadores estaban ocupando a los grupos negociadores para quitarle poder negociador a los sindicatos y para, por tanto, debilitar el movimiento sindical. Ello, obviamente, tras el paso al Tribunal Constitucional quedó en un vacío legal tremendo, donde si bien se reconoce su existencia, por el otro lado no tienen un procedimiento legal y por lo tanto allí se tuvo que tratar de llenar por la vía del dictamen de la Dirección del Trabajo que este gobierno buscó modificar, dándole la razón nuevamente al Tribunal Constitucional. Y lo que pretende hacer el gobierno ahora, al parecer, por los anuncios que hemos visto en la prensa, es justamente reconocer esto que ya está establecido por la vía del director del trabajo, ahora por la vía de una nueva legislación, de una contrarreforma que busque nuevamente legitimar por la vía institucional a los grupos negociadores y de esa forma, insisto, reconocer las prácticas antisindicales de forma legal en nuestro país. Y eso creo y lo considero que es muy grave. Por otro lado, se va a buscar la relativización del derecho a huelga a través de la reinstauración, hasta cierto sentido, del reemplazo en huelga. A pesar de que no se ha reconocido explícitamente, yo creo que se va a hacer por la vía del ensanchamiento de los servicios mínimos y de las adecuaciones necesarias. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ante esta situación desde el punto de vista político? Y aquí comparto el criterio que ha establecido Eric y que han compartido todos. Yo creo que ante esto tenemos que buscar la unidad política y social, donde los sectores políticos de oposición y por supuesto también el mundo sindical tengamos un camino común y también un norte claro. ¿Cuál es este camino común y cuál es este norte claro? Yo creo que nuestro itinerario tiene que siempre mirar que tenemos que ir generando un cambio cultural que nos permita entender a todos, trabajadores, empleadores, clase política y sociedad, que la única forma de alcanzar el desarrollo económico, cultural y social del país, la única forma de generar un círculo virtuoso entre la producción y las buenas condiciones laborales es la mejora de las relaciones entre los actores sociales a través de la colaboración, a través de los acuerdos, en un marco institucional y legal que tenga reglas claras y que entregue certeza jurídica a todas las partes en un contexto, por supuesto, de contrapesos y simetrías adecuadas. Para este objetivo, la única vía es la del trabajo decente, la del diálogo social y la del fortalecimiento de la organización sindical. Mientras no consolidemos un sistema sólido de derechos colectivos del trabajo, permanecerán las condiciones estructurales para la reproducción de la desigualdad en nuestro país. En consecuencia, acá lo que nos jugamos es la real voluntad de superar la desigualdad, no solo en el marco de la relación laboral, sino que hablo de la desigualdad en Chile y de la búsqueda de una mayor justicia social. Sin duda alguna, esta debe ser la guía de los trabajadores y dirigentes sindicales, de los actores sociales y políticos que defienden estos principios en el marco de cualquier modernización laboral que plantee el actual gobierno en los próximos días. Muchas gracias.
para saludar a Alfonso Guerra, un socialista histórico de toda la vida y un gran luchador sindical. Así que, Alfonso, un aplauso grande y todo nuestro cariño. Bueno, quiero darle las gracias a todos los panelistas. Creo que la discusión estuvo muy interesante. Abordamos los 3 grandes temas que nos habíamos puesto como meta para conversar al principio de este panel. Quiero agradecer muy particularmente al senador Carlos Montes, que volvió ahí a acompañarnos, está sentado al final de la sala, por prestarnos este espacio. ¿Ah? Sí, obvio. Y a nombre de todos los organizadores, a las organizaciones organizadoras, quiero agradecerles esta amplia convocatoria y que hayan venido a acompañarnos, a aportar con su presencia a todos los dirigentes y las dirigentes sindicales que están acá hoy día. Veo un montón de caras bien emblemáticas que han tenido que sufrir las cosas buenas y las cosas malas de esta reforma, así que, bueno, darles las gracias por acompañarnos hoy día y a disfrutar del cóctel y a recibir las copias del manual. Muchas gracias.